Ay, Juan Carlos, va. Vale. Vale, hoy nos encontramos aquí con Grupo Criptos, con Epifanía y aquí presente Juan Carlos. Y me gustaría que me explicaras un poquito el proceso de cómo llegaste hasta este momento en el que conoces este lugar y lo que ha sido un poquito el proceso de saber sobre su historia. Origen e historia. Bueno, a ver, fue interesante porque yo soy muy perspicaz, digamos. Y claro, estaba viendo que bueno, pues muchos grupos, que entiendo perfectamente que conservan su información muy bajo cuerda o bajo llave, claro, decían Masía tal, Masía 32, Masía 20, ahora estamos en la Masía tal. Y yo conozco muy bien lo que son los funcionamientos de Google Maps, o sea, las triangulaciones por tema de haber sido militar, ex-militar. Entonces resulta que esta masía pues yo la había visto en YouTube, otros grupos, y claro, había unas imágenes de referencia que en las cuales yo decía, digo, a ver si se ve una montaña como es la montaña de Montserrat. Esto tiene que estar en una cuadrícula X. Bueno, pues por medio de fotografías que conseguí y fotogramas de vídeos que convertí en fotografía y hice triangulación, terminé encontrando el lugar. Dije, mira por dónde. Bueno, primeramente lo que hice fue, hice una visita. La primera que hice fue una visita para ver, siempre lo hago de día, que es para observar lo que son las estructuras, o sea, cómo está la estructura, porque ya sabemos que nos estamos metiendo en viviendas o en edificios que la mayoría de los casos están en muy mal estado, muchos años de abandono. Entonces aquí, por ejemplo, pues una vez que hice la primera inspección, es lo que vemos, luego pues siguió el tema que siempre hago, que es necesario hacer un reportaje histórico del lugar. ¿A quién pertenece? Porque es muy interesante saber exactamente con quién trata. Exacto. Puede ser como en este caso por ejemplo es una edificación que pertenece a un ayuntamiento, es un lugar público como tal. El único problema que tiene es que los ayuntamientos no están en un momento boyante, digamos, como para realizar la restauración de este local para uso público como se necesitaría, o sea, se necesitan muchísimas reformas. Bueno, hice también el recabelaje de la historia. Estamos hablando de una casa que es del siglo XVI. Sí, pero no podemos dar muchos detalles. No. A ver, no voy a decir ni siquiera la familia que fueron propietarios, pero podemos decir que sí que es una edificación que tiene desde principios del siglo XVI hasta las últimas historias del siglo XIX al XX. Ya digo, tiene su historia, pero lo que encuentro interesante de este lugar es que puede utilizarse, si no se degrada demasiado, se puede utilizar para hacer prácticas. Para un parapsicólogo o un equipo de investigación es muy interesante o muy importante realizar prácticas, que es prácticas de utilización del material que estamos utilizando. O sea, la gente tiene que llegar a conocer que no venimos aquí con una cámara, o sea, nosotros conocemos, o sea, cámaras que sean muy antiguas pero que tienen unas características X, cámaras muy nuevas pero que tienen unas características y funcionan con unos hercios en concreto. Pero para todo ello necesitamos ciertos espacios donde realizar nuestras prácticas. Exacto. Eso es. Y entonces pues encontré interesante este lugar para, que ya lo comenté, para el grupo, o sea, considero que tiene que seguir siendo un lugar bastante recóndito, muy privado para nuestras observaciones y nuestras investigaciones o prácticas, para intentar que no tener que estar rápidamente viendo cómo se degrada, desgraciadamente, el trato humano,
y tener que estar buscando otro lugar. Este lugar lo bueno que tiene es que está muy equilibrado, presenta ciertas anomalías que son muy interesantes, pero son geotérmicas, geodésicas y energéticas, que le hacen muy interesante para hacer el tipo de práctica que hemos estado haciendo hace un ratito. Hemos estado haciendo un rato. Bueno, no es simplemente eso, básicamente es eso, que es un espacio muy interesante para, bueno, como estamos haciendo hoy, una serie de prácticas y pruebas. Sí, bueno, hay que decir de que realmente esta es la tercera entrevista, ¿no? La primera ha sido Epifanía con Daniel, que Daniel es un jovencito de 13 años que nos acompaña hoy. Y ha sido curioso, porque luego Epifanía me la ha hecho a mí, y resulta que vamos a comprobarlo, Sí, claro. pero no se ha grabado nada del audio. Esperemos que sí quede constancia. Ya hay varios dispositivos aquí ahora mismo grabando, haciéndonos fotos. Y también ha habido otra pequeña anomalía que realmente a mí me ha afectado a nivel personal, sí. Sí, porque venía con el móvil completamente cargado. Sí. Y no llevábamos ni una hora y ha bajado a menos del 40%, sí. Teniéndolo incluso en modo avión para que no nos afecte en Claro, ciertas mediciones. Las mediciones y tal. Contando con que ahora está prácticamente bajó hasta el 20%. Está en el 14% El ya. 14%. Estamos hablando de no hemos 2 horitas que llevamos realizando, digamos, exploración del lugar y haciendo algún tipo de práctica como hemos realizado. O sea, no llevamos tanto tiempo. No. A ver, por desgracia tenemos este problema. Es interesante porque La grabadora se ha quedado en pausa. la grabadora Sí. Otra de las cosas que no entiendo, ha habido una anomalía en un vídeo que la habéis podido captar, en el que estaba grabando el vídeo, ponía que seguía grabando, pero la imagen estaba completamente bloqueada. Sí. Eso también lo tendremos en cuenta, porque sí, queda registrada, lo hemos registrado lo que es la hora que ha ocurrido, que es interesante porque bueno, mira, ahora mismo estamos utilizando 5 cámaras de distinto tipo. Sí. A ver, posiblemente 4 son cámaras adaptadas de telefonía móvil, que hay que reconocerlo, que tienen mucha precisión hoy en día, o sea, mucha resolución, me gusta utilizarlas por eso, pero son modelos diferentes, ¿vale? Y entonces tenemos que captar, o sea, tenemos que anotar precisamente qué tipo de modelo, por qué ha podido pasar este tipo de anomalía en un modelo y no en otro. También, ya digo, estamos trabajando con cámara de visión diurna nocturna, como un detector de movimiento, que ya veremos luego, por ejemplo, en trabajo estático, a ver qué resultados da. Incluso estamos trabajando con una cámara que tiene ahora mismo 21 22 años, una cámara, una DV. Una señora cámara. Una señora cámara, pero que, ¿ves? Me ha dado en otros ámbitos, en otros lugares, ha dado problemas, como en Colonia Puig, y en cambio aquí, por ejemplo, pues está perfecta, no está dando ningún problema. Yo digo, bueno, mira, esta será la primera que me dará problema. Y lamentablemente, bueno, es interesante, son precisamente para eso están las prácticas, las pruebas y todo. Es muy interesante, ya digo que es una buena tarde. Sí, no, también ha sido la primera vez que he usado las varillas. Sí. Tengo que decir que nunca las había usado. Sí, en cambio sí he usado el péndulo. No. Tengo que decir, es muy parecido, pero tiene bastante diferencia. Y gratamente me ha gustado. Me ha gustado porque no sabía cómo funcionaba. He sido como una niña con un juguete, unos zapatos nuevos. Zapatos nuevos, sí. Sí. Sí, pero es que sí, es verdad, pero es que resulta muy interesante para un investigador abarcar muchos campos. O sea, no solo ya conocerlos, sino utilizarlos, y en ciertos momentos, cuando se puede contar con mucho equipo humano,
pues ya luego ya puedes delegar, pero por lo menos primero necesitas conocer las distintas técnicas que podemos utilizar, o sea, porque ya digo, por ejemplo, aquí tenemos los detectores de radiofrecuencia, o sea, de radiación electromagnética, también de radiación y de campos electromagnéticos. Hemos hecho las pruebas, me han dado negativo, en este caso, por ejemplo, estaba dando negativo cuando ha fallado el móvil. Digo, bueno, hay que buscar otras opciones. En este caso, la radiestesia, que está midiendo que son líneas telúricas. Sí, hemos descubierto que en este lugar hay ciertas líneas que Harman y Curry que se cruzan. Sí, bueno, justo en ese punto donde el móvil ha fallado. Era una línea Curry de fuerza entre 9 y 10. Y lo hemos comprobado. Explícanos un poco qué es entre 9 y 10. ¿En qué escala está? Estamos hablando de escalas de 1 al 10. Exacto. Hemos hecho la prueba y son escalas de 1 a 10, contando con que 1 prácticamente es el 0, o sea, es prácticamente nulo. Y 9, estamos hablando de entre el 9 y el 10, estamos hablando de perfectamente a lo mejor un vórtice. Estamos hablando de posiblemente un vórtice de líneas telúricas, un vórtice energético, pero a nivel de radiación telúrica. Bueno, no, a lo mejor no estaba registrado. Es interesante además encontrarse con que puedes encontrarte un vórtice en un punto muy concreto de la casa, que es prácticamente al lado de la puerta de entrada de la vivienda, cosa que habitualmente pues sí que te podrías encontrar a lo mejor en otro ángulo, contando con que antiguamente los zahoríes, y aquí en Cataluña por ejemplo podemos tener constancia de que hubo mucho en la Edad Media, mucho zahorí que trabajaba precisamente para detectar tanto líneas telúricas, vórtices de este tipo, como corrientes de agua para construir precisamente los pozos de agua. Sí, porque me ha llevado hasta el pozo. Al pozo de agua, cuando hemos dicho, bueno, vamos a comprobar a ver las diferencias entre el uso de preguntando para buscar un tipo de cosa o otro tipo de cosa. Y se ha podido comprobar perfectamente que ha ido no al pozo, sino delante del pozo, que es precisamente donde tendría la corriente subterránea. Se ha comprobado también, se ha podido comprobar y queda registrado en vídeo, que ya lo pondremos, en el cual, por ejemplo, se preguntaba la profundidad del pozo. Bueno, habrá que saber realmente si esa es la profundidad o no. La profundidad, bueno, tenemos aquí un detector, a ver si lo puedo traer luego, o si lo he traído, que sería de un nivel, o sea, un medidor de distancia. A ver si lo tengo y entonces mediremos. Pero bueno, lo tenemos aquí en la espalda, que es un pozo que visualmente pues se puede perfectamente ver que hay una profundidad de esos 4 o 5 metros, que es la medida habitual en según qué espacio. No, tenemos a los compañeros aquí hablando un momentito. Es que nos hemos quedado. Bueno, sí, ¿qué más? Y bueno, no sé si han venido más personas o habéis venido con más personas o no. Sobre... Me queda un poco en shock, ¿sabes? Perdón. Bueno, a ver, primeramente, mientras encuentras la pregunta, o sea, vosotros sois los primeros. Vale. Porque, a ver, ayer tuvimos un programa de radio que nosotros colaboramos, donde fui muy crítico, lo siento, fui muy crítico con el campo, o sea, en el campo de la parapsicología moderna hoy en día aquí en este país, y dejé muy claro que cansaba ya tanto fantasma, tanto fantoche de espectáculo, y yo prefiero moverme y lo dije, estoy muy orgulloso y estoy muy contento de poder conocer y contar con un número de personas a las que considero reales, o sea, realmente interesados
y profesionales. O sea que cuando trabajan en una cosa, la están trabajando con voluntad y con pasión. O sea, eso está clarísimo. Entonces ya digo que vosotros habéis sido los primeros, lo tenía clarísimo. Ahí ya digo que hay otros tipos, otras personas, otros amigos, pero por H o por B, pues por situación y tal, a lo mejor pues era imposible que pudieran venir este fin de semana. Tampoco consideraba que esto tuviera que llegar a ser un show. No, a ver, no, de esto nosotros no nos gusta hacer no nos gusta, no. Pero sí que es bueno decir, ¿no?, que últimamente está en auge realmente el espectáculo. Yo ayer decía circo. Bueno, espectáculo, circo, vamos a llamarlo de alguna manera. No decimos que todos los equipos lo hagan, hay equipos muy buenos, gente profesional. Yo tengo una frase que me gusta mucho de decir, ¿no?, y es de un buen amigo. Es que se ha escuchado algo por ahí. Es de un buen amigo en el que dice: cree en todo y no creas en nada. Y voy a decir una cosa, y esto sí que me gusta recalcarlo muchísimo, ¿no? Cuando nos enfocamos en una investigación, vamos a un sitio, aunque no sea una investigación, simplemente, ¿vale? No podemos usar realmente los aparatos cuando estamos transmitiendo en directo. Correcto. Transmitir en directo conlleva en que nos altera mucho los medidores. Eso sí. ¿Vale? Hay algunos que he podido ver en el que se les da esos picos, Sí. no voy a mencionar, ¿vale? Se les da esos picos, se lo toman como algo positivo, ¿vale? A mí me gusta dar algo por bueno cuando hay más de 2 positivos, ¿vale? Cuando hay más de 2 positivos, y si hay 3 ya... Lo tienes más claro. Exactamente. Claro, y entonces también me gusta mucho el tema de llevar a una persona, y no me quiero involucrar en ello, pero llevar a una persona, o que venga una persona que sea con esa... ¿Cómo decirlo? Esa sensibilidad, ¿no? Un sexto, séptimo y octavo sentido. Claro, hoy venimos, que es lo que hemos dicho con Daniel, los jovencitos tienen esa sensibilidad a flor de piel. Es más los pequeños, pero no tienen que involucrarse en ello. A él, por ejemplo, le gusta. Lo hemos tomado de esa manera, sí. Y... No, está muy interesante. Y ha estado bien. Es muy interesante porque, a ver, sí que hay que ir con pies de plomos a la hora de digamos, de involucrar a gente muy joven. Exacto. ¿Vale? Porque se puede considerar, o se nos puede atacar en muchos aspectos, pero hay que considerar que hay que ser muy responsable a la hora de qué haces y qué dejas de hacer cuando hay presencia de menores que primeramente, que hay que reconocerlo, en parapsicología está reconocido, o sea, precisamente cuando hay fenómenos de poltergeist, y eso que dicen lo primero, pregunta de manuales, ¿hay algún adolescente en la casa? Exactamente, sí. Porque vale. Pueden ser provocados incluso por ellos mismos. Por ellos mismos, ¿por qué? Porque no solo es el cambio hormonal, el cambio físico, es el cambio también a nivel energético que se produce en un chaval, en una persona de esa edad. Yo ya me gusta decir una persona, ¿no? Sí, es una persona, o sea, con sus cambios y todo. Igualmente se están formando mucho la personalidad, y en estos temas cuando vamos a algún sitio y que vamos a un menor, por ejemplo, el tema de, vamos a decirlo, ¿no? El tema de Ouija no hay que tratarlo con un menor nunca, ¿vale? Sí, bueno. Porque psicológicamente les puede afectar, o incluso no es que les afecte, sino que ya tengan esa pequeña conexión mal formada, y entonces puede provocar desde como mínimo interferencia. Pero desarrollar antes de lo normal eso que a lo mejor ya tiene. Correcto. Y bueno, estamos muy contentos. Daniel se ha portado perfectamente, estamos muy orgullosos. Para mí es una grata experiencia en esta parte primera. O sea, ya
ya digo que ahora que la segunda supongo que no saldrá corriendo. No. Dice que no. Dice que no. Las zonas oscuras, bueno, es interesante porque sí, todo es muy bonito. Bueno, de día está muy bien porque todo es muy bonito. Es muy interesante hacer precisamente la historia, la investigación de día, precisamente para conocer los recovecos y hacernos con una idea de los puntos donde nosotros creemos que se puede realizar luego la investigación. Claro, luego ahora, por ejemplo, cuando se haga ese tipo de experimento ya de noche, pues también hay que ver la experiencia o la reacción, que no siempre es la misma. No, porque es verdad, o sea, en el tema cuando entramos en modo nocturno, ¿no? Nuestro sentido se agudiza y parece que cuando estamos en esa zona, Claro, sí. nosotros en teoría tendríamos que estar durmiendo. Uh-huh. ¿Vale? Nuestro cerebro no lo asimila y puede que lleguemos a un estado en el que podemos incluso percibir cosas Correcto. que están. Correcto. A ver, que digan lo que detectamos porque nuestro sentido nos engaña. Exacto. Sí. A ver, pero también durante la noche hay menos contaminación acústica, los pájaros, por ejemplo. Ahora dentro de un rato ya se echan a dormir. Y tendremos menos ruido. Tendremos menos ruido. Ahí sí que ya, por ejemplo, de día también hemos podido comprobar lo que es la interferencia sónica, digamos, sonora que puedes encontrarte en la zona, las carreteras de alrededor, con lo cual ya haces un check-in, digamos, a la hora de luego cuando haces las pruebas psicofónicas y ya digo que ya veremos luego cuando, si es posible, no tenemos ningún sobresalto, a ver si es posible y es interesante realizar unas pruebas en lugares en concreto. En este caso, puntualizar que en esta casa distintos equipos me llama la atención que han escogido los mismos sitios que vamos a nosotros a donde vamos a realizar las pruebas. O sea, sé que otros equipos pues han utilizado la zona del fondo de la cocina, una habitación en concreto. O sea, han utilizado lo mismo. No sé, o sea, yo no he dicho nada. Eso lo sabéis, ¿super? Es la primera noticia, ¿vale? No, es que hemos venido aquí, o sea, has mandado la ubicación, ni siquiera era de aquí, sino al lado, que no existe, un bar. Exactamente, que no lo habíamos encontrado, digo, pues no está el bar. Una Coca-Cola al menos, pues no. Vale. No teníamos... Bueno, es que ni siquiera yo realmente no he visto los vídeos de los otros compañeros. No, porque a mí... Bueno, a ver, un poco pillo, un poco malintencionado, un poco bastante cabroncete. No, me refiero a que es muy interesante la investigación, el descubrir los sitios nuevos. Yo, por ejemplo, estar como investigador, por una parte, que ya, digamos, estoy un poquito al margen, si te fijas. Bueno, sí, estoy con vosotros y tal. Pero estás más de observador. Estoy más de observador, estoy más al margen porque tengo ciertos conocimientos del lugar, ciertos acontecimientos en estudios de otros equipos y tal, como he dicho, que me los guardo precisamente porque es interesante ver el resultado de los distintos equipos sin tener conexión unos con otros. Entonces, la digo, de sorpresa, primeramente, ha sido el notar que lo dejé atrás, o sea, no he dicho nada, no me interesaba, y notar de decir, ay, mira, han escogido este sitio en concreto y este sitio, ¿vale? Que es donde posiblemente luego pues pongamos los equipos, haremos una tanda o dos de pruebas y unas pruebas psicofónicas, pondremos las cámaras, los detectores y tal, y veremos si luego resulta en el análisis el mismo tipo de resultados, digamos, que tienen otros tipos de grupos. Yo no lo sé. Para mí también, en ese aspecto, para mí es la primera vez. No me ha interesado realizar incursiones de este tipo anteriormente, porque consideraba que es interesante que vayamos descubriendo
si realmente tenemos los mismos resultados que otros grupos o lo que sea, es también interesante de anotar, no tenemos el mismo tipo de resultados. O sea, muchas veces hemos comentado, el no grabar o el no captar nada en una investigación no significa que ese lugar, no podemos demostrar que en ese lugar no pasa nada o no existe nada. Tengo un amigo profesor de matemáticas avanzadas que te explicaba en un momento dado que el mero hecho, pongo siempre de ejemplo, ahora ya siempre lo uso, que por ejemplo dices, bueno, yo quiero demostrar si existen las vacas, me voy a un prado y voy a ese prado y no hay vacas, no puedo publicar que las vacas no existen porque en el prado no había vacas, posiblemente ese día en ese prado no había vacas, ¿vale? O sea, el que no haya una presencia en un momento dado cuando estamos nosotros no significa que no esté ocurriendo o que no haya ese tipo de impregnaciones en el lugar. En este caso, pues lo interesante es realizar cierta serie de pruebas repetitivas y ver si hay impregnación. Hay una impregnación. Si hay una impregnación estaría muy bien, porque este lugar veo que mantiene mucho de esa esencia principal de todo. No ha tenido interferencias, es un lugar que también está bastante apartado, con lo cual no tiene este tipo no ha sufrido esas interferencias exteriores. Si te fijas, bueno, sí, no hay mobiliario, pero aún sigue conservando bastante bien su estructura. Sí. No está destrozado, o sea, sí, ya se sufren daños estructurales por la edad y la falta de mantenimiento por la degradación, pero el lugar está posiblemente con la misma tipo de energía que podía conservar o que podía impregnar de sus antiguos habitantes. Eso es lo interesante también de este lugar. Pues nada, empezaremos de aquí a poquito y ya para la próxima seguimos con más. Ya iremos viendo.